Jóvenes estudiantes, bienvenidos a la clase de la semana 2 de razonamiento verbal, a cargo de las docentes, licenciada Anita Enid Ojanama Sangama, magíster, y licenciada Dani Patricia Fernández Arellano, quien les habla. Vamos a comenzar con los ejercicios de sinónimos, no sin antes recordar que los sinónimos son las palabras que tienen significados similares pero escritura diferentes. Además que existen dos tipos de sinónimos. Tenemos el primer grupo de los directos, totales o conceptuales. En el otro grupo tenemos a los indirectos, a los contextuales y también llamados parciales. Vamos a comenzar con el ejercicio número 1. Tenemos ahí la palabra reputado. Cuando hablamos de reputado, por ejemplo, nos referimos cuando llamamos a alguien, por ejemplo, hermano, decimos, es mi papá de cariño, lo digo de esa forma. Eso quiere decir reputado, tener una vinculación con alguien simplemente por la unión de cariño, sin ser parientes. En la alternativa A tenemos lañado, que quiere decir unido. En la alternativa B tenemos impoluto, que quiere decir irreprochable. En la letra C tenemos indocto. Indocto es igual a inculto. En la D tenemos tunante, que es igual a sinvergüenza. Sin embargo, en la alternativa E tenemos putativa. Y putativa pues se refiere a eso. Llamar a alguien, ya sea papá o mamá, de cariño. Simplemente por tener esa vinculación de cariño, más no por ser parientes. Entonces la alternativa la respuesta de reputado sería putativa. La alternativa E. En el número 2 tenemos acucioso. Cuando hablamos de acucioso nos referimos cuando se realiza una actividad de manera eficaz, diligente. Por ejemplo, genial es igual a estupendo, perspicaz igual a sagaz, laborioso igual a trabajador. Luego tenemos en la D intuitivo igual a instintivo. Entonces, cuando hablamos de acucioso, recuerden, estamos hablando de eficaz, realizar una actividad de manera eficaz. Eso quiere decir activo. La respuesta sería la alternativa E. En el número 3 tenemos posma. Posma es igual a lento. En la A tenemos pústula. Pústula quiere decir acceso o grano. Férula igual a tablilla. Pasividad, indiferencia. Cachaza quiere decir calma. Apatía, desinterés. Si en la premisa tenemos posma igual a lento, por lo tanto la respuesta sería cachaza, calma. Alternativa D. En el número 4 tenemos engendro. Cuando hablamos de engendro nos referimos a la deformidad. Por ejemplo, en la letra B tenemos bestial igual a brutal, salvaje, craso igual a grueso, criatura igual a ser, neonato se refiere a recién nacido. Si en la premisa tenemos engendro igual a deformidad, por lo tanto la respuesta sería la alternativa A, fenómeno, anormalidad. La respuesta es la alternativa A. Ahora pasamos a los ejercicios de antónimos. Recuerden que los antónimos son las palabras de significado diferentes. También tenemos dos tipos, los directos y los indirectos. En el primer ejercicio tenemos sutileza. Cuando hablamos de sutileza nos referimos a expresarnos o actuar con delicadeza, ¿no? Sutilmente, como podemos decirlo. En la alternativa A tenemos ironía. Ironía es sarcasmo, burla. Incuria es descuido, exageración, exceso, amplitud, anchura, inmodestia, pedantería, ¿no? Si estamos hablando de expresarnos de manera así, tener delicadeza, tener cuidado, entonces por lo tanto su contrario sería descuido igual a incuria. La respuesta es la alternativa B. En el número 2 tenemos obsecuencia. Cuando hablamos de obsecuencia nos referimos a sumisión, a ser obedientes. También se refiere a docilidad. Ahí están los sinónimos en la letra B. Docilidad, obediencia, sumisión, obsecuencia. Son sinónimos. Entonces, vamos a buscar la respuesta. En la alternativa A tenemos lucidez. Lucidez quiere decir sensatez. En la letra C tenemos cortesía. Cortesía pues es amabilidad. En la letra E tenemos inconstancia, que es igual a cambiable, ¿no? Entonces, por lo tanto, si en la premisa tenemos sumisión, que es igual a obediencia, por lo tanto, la respuesta sería la alternativa D, rebeldía igual a
desobediencia. En el número 3 tenemos impasibilidad, que es igual a insensibilidad. Por lo tanto, vamos a buscar la respuesta. En la A tenemos posibilidad, que es igual a probabilidad. Soberbia quiere decir arrogancia. Sensualidad es un atractivo. Sensibilidad, sentimiento, y afectación, hipocresía. Entonces, si estamos hablando en la premisa impasibilidad, que es igual a insensibilidad, entonces por lo tanto la respuesta sería la alternativa D, sensibilidad, sentimiento. En el número 4 tenemos largueza. Vamos a ubicar el contexto de largueza. Largueza se refiere a generosidad. Por lo tanto, si buscamos la respuesta, tenemos en la A angostura, que es igual a estrechura. Estrechez igual a escasez. Pequeñez, mezquindad. Miseria igual a pobreza. Cobardía igual a miedo. Si en la premisa hablamos de largueza igual a generosidad, por lo tanto, su contrario sería mezquindad e igual a pequeñez. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa C. Ahora vamos a pasar a los ejercicios de analogías. Recordando un poquito qué son las analogías, entonces vamos a decir que las analogías es una relación de semejanza. Y cuando desarrollamos las analogías, lo primero que debemos reconocer es asociar la semejanza. Luego ubicar el tipo de analogía al que pertenece. De esa manera nos va a facilitar desarrollar los ejercicios de analogía. Vamos a comenzar con el número 1. En el número 1 tenemos pantalón, camisa, ¿no? Si hablamos de pantalón y camisa, estamos hablando de indumentaria. Entonces, pantalón y camisa se complementan para un uso. Entonces acá la relación que tenemos es complementariedad. Entonces podemos observar que tenemos varias acciones que se complementan, ¿no? Por ejemplo, camisa corbata, calcetín zapato, saco terno, abrigo es una prenda, eso ya se desvía. Vamos a omitir la opción E, que ya se desvía de la semejanza. Entonces, yo les recordaba, en las clases anteriores, que siempre cuando las alternativas se parecen, vamos a buscar la similitud lo más cercano que puedan tener. Por ejemplo, si hablamos pantalón, camisa, que son indumentarias, se complementan en su uso, ¿cierto? Entonces, estamos hablando ahí una indumentaria que usan pues los hombres. Entonces, en la alternativa D tenemos falda, blusa, que también se complementan para el uso de las mujeres, ¿verdad? Entonces la respuesta sería la alternativa D, falda, blusa. En el número 2 tenemos grapa, engrampador. Por ejemplo, engrampador es una herramienta, ¿no? Es un útil de oficina, ¿no? Entonces, por lo tanto, grapa viene a ser parte del engrampador. Entonces, la relación acá es parte todo. Entonces, si estamos hablando de parte todo, vamos a buscar la relación. Aguja, hilo, pudiera ser, pero en la alternativa E tenemos carga, bolígrafo. La carga pues es parte del bolígrafo, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa E, carga, bolígrafo, porque estamos hablando de útiles de oficina. En el número 3 tenemos lectura, biblioteca. Acá vamos a relacionar de acuerdo a la acción donde se realiza algo. Si hablamos de lectura, pues es una acción que se realiza en la biblioteca. Como también clase se realiza en una aula. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa B. En el número 4 tenemos occipital, cráneo. ¿Qué relación tendrán esto? También podríamos decir que es parte todo. Por ejemplo, occipital es una parte del cráneo, ¿no? Porque el cráneo viene a ser todo. Pero también podemos asociarlo por naturaleza. Acá estamos hablando, por ejemplo, de una función de proteger, ¿no? De lo que sirve. Entonces, el occipital protege, ¿no? En este caso, el cerebro. Por lo tanto, de acuerdo a esa similitud, vamos a marcar la alternativa E, parachoques automóvil, que también tiene la misma función de proteger, ¿verdad? Si en el 4 el occipital protege al cerebro,
En la alternativa E, los parachoques protegen a las personas cuando sucede un accidente, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es la alternativa E. Ahora vamos a pasar a los ejercicios de oraciones incompletas. Vamos a recordar que las oraciones incompletas, pues, es la omisión de uno o más términos, ¿no? Para poder desarrollar, debemos identificar el contexto del cual nos plantea la oración. Así medimos nuestra habilidad. Comencemos con el ejercicio número 1. Dice ahí, para mantenerse vivo, todo debe ponerse a cubierto a las fuerzas externas. ¿Qué? Para mantenerse vivo. Entonces, ahí el contexto habla ya sea de un humano, ya sea de un animal, o sea de un organismo, ¿no? Entonces, ¿de qué se va a mantener vivo? Quiere decir, si se tiene que mantener vivo es porque algo lo está amenazando. Entonces, por lo tanto, la respuesta ahí sería la alternativa A. En el número 2 tenemos, fue internado en un debido a una. Acá, por ejemplo, el contexto nos habla que le llevaron a un determinado lugar por padecer algo. Podemos ubicar la A, correccional, la B, manicomio, la D, colegio. Entonces, ahí por ejemplo nos habla de lugares, pero vamos a ver si tienen relación. A la correccional, por ejemplo, no te llevan por padecer de una cardiopatía, ¿no? Les llevan a las personas que cometen algún delito, ¿no? Entonces, al manicomio nos llevan por tener frenopatía. Tenemos que buscar qué es frenopatía. Por ejemplo, frenopatía es una enfermedad mental. Entonces, si quisiéramos marcar, por ejemplo, también la alternativa E que dice hospital, fue internado en un hospital, hasta ahí pudiera ser. Pero nos dice debido a una medicina. No, ahí sería, pues, por ejemplo, debido a una enfermedad, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a descartar la alternativa E. En este caso, nos vamos a quedar con la alternativa B. Fue internado en un manicomio debido a una frenopatía, es decir, debido a una enfermedad mental, donde van, pues, llevan a las personas, ¿no?, que padecen de esta enfermedad. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa B. En el número 3 tenemos, Sócrates fue contemporáneo de los y demostró la objetividad de la. Acá estamos hablando, pues, del filósofo Sócrates, ¿no? Y si hablamos de qué fue contemporáneo, lógicamente, pues, de los sofistas. Y demostró la objetividad de la verdad. La respuesta es la alternativa C. En el número 4 dice, nunca ha habido una mala ni una buena. Entonces, vamos a relacionar acá. Por ejemplo, si hablamos de mala, por ejemplo, no vamos a desprestigiar nada, porque todo viene así, ¿no? De la nada. Si estamos hablando de la nada, entonces, lógicamente, estamos hablando acá de la suerte. Entonces, no vamos a relacionarle, pues, mala madre, ¿no? Entonces, en este caso, si hablamos de suerte, siempre va a estar acompañado, pues, de la fortuna, del dinero, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta sería la alternativa D. Nunca vi una mala fortuna ni una buena suerte. Ahora pasamos a comprensión lectora. Vamos a recordar un poquito qué es comprensión lectora. Recuerden, cuando hablamos de comprensión lectora, nos referimos que es la interpretación y el entendimiento de lo que se lee. Además, en todo texto debemos aprender a identificar las ideas principales y el tema. Y siempre debemos hacernos esa pregunta, ¿no? ¿De qué trata el texto? ¿Qué es lo más importante que se dice del texto? Vamos a leer una parte de lo que será el texto. Dice ahí, imposible es reunir en unas líneas el panorama de la conquista española. Existen tantos y tantos capítulos marginados hasta este momento en nuestra historia que casi todos los peruanos, incluyendo a los más cultos, se sorprenden cuando leen que la conquista costó cerca de 100 batallas y 15 de ellas fueron ganadas por los soldados del Tahuantinsuyo. Por ejemplo, ahí podemos observar que nos habla acerca de la conquista. Como tarea les dejo, ¿el Perú fue conquistado o fue invadido? Me lo responden en la próxima clase que vamos a tener.
Entonces, acá tenemos una parte del texto. Nosotros debemos identificar de lo que está hablando, ¿no? Y como les vuelvo a recalcar, pues lógicamente nos habla de la conquista de los españoles en el tiempo, pues, de los incas. Entonces, acá podemos sacar varias información. Dice, por ejemplo, al inicio, imposible es reunir unas líneas el panorama de la conquista española. Por ejemplo, ahí podemos interpretar que como la información es mucha, se tiene mucho que decir de ese tiempo, que no lo podemos pues explicar fácilmente, ¿no? Entonces, desde ahí podemos analizar de lo que va a tratar el texto, ¿no? Entonces, de eso se trata la comprensión lectora, analizar cada línea que tiene pues información. Bien, chicos, vamos a llegar solamente hasta acá. Ya en clase vamos a desarrollar todo el texto. Gracias.